También estos días se cumplen 2 años de la reforma de la sanidad. El PP anunció en campaña que no habría recortes en esta materia y su gestión, una vez en el gobierno, ha sido muy controvertida. Es más, Beatriz Zamorano, comunidades autónomas que han pasado olímpicamente de aplicar algunas de las medidas de Ana Mato. Sí, ni siquiera las gobernadas por el propio Partido Popular se resisten a aplicar algunas de estas medidas. Hace 6 meses, por ejemplo, se entró en vigor el copago hospitalario y tan solo Ceuta y Melilla lo tienen en marcha y porque dependen directamente del departamento de Ana Mato. Una sanidad que el Partido Popular, como decías, Cris, prometió que no iba a tocar. Meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación, donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos. La educación, la sanidad y los servicios sociales y las pensiones. Eso no se toca. Eso no se toca. No se toca. No, luego volveremos a hablar de García Márquez, pero ahora quiero comentar con vosotros los 2 años que se cumplen estos días de la reforma de la sanidad del Partido Popular. Bueno, supongo que habrá debate en torno a este asunto. Es verdad que en campaña el PP dijo que no haría recortes en la sanidad, entre otras cosas, y que además Lorena Baeza, muchas comunidades autónomas, de hecho, se han negado a aplicar, y no hace mucho tiempo, algunas de las medidas aprobadas por Ana Mato. Vamos a repasar algunas de esas claves. El balance de la ministra aún no lo conocemos, pero sí el de muchos pacientes y organizaciones que lo resumen como un claro paso atrás. ¿Qué ha pasado en estos 2 años con la reforma? Una de las medidas más criticadas, la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. La cifra es alarmante, casi 900.000 inmigrantes se han quedado sin ella. Y no solo ellos, atención, también los españoles. En concreto, un colectivo ya de por sí muy castigado, los parados de larga duración y ya sin prestación o subsidio. Pierden directamente su derecho a la asistencia sanitaria los que estén en el extranjero y vivan allí más de 90 días en un año. Otro grupo afectado, los rentistas, pagan sus impuestos y con ello también mantienen esa sanidad pública, pero tampoco tienen tarjeta sanitaria. Este colectivo son aquellos que no cotizan, pero sin embargo tienen unos ingresos superiores a los 100.000 euros. Y hay una medida que ha generado un rechazo prácticamente total, incluyendo a las comunidades del Partido Popular, el copago farmacéutico hospitalario. Hace 6 meses que entró en vigor, pero atención, ninguna comunidad la ha puesto en marcha, solo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En este caso, los pensionistas tienen que poner de su bolsillo un 10% más del precio de sus medicamentos. Las diferencias entre comunidades son muy notables a la hora de aplicar los aspectos que veíamos antes, pero en esto de momento todas se plantan. Extremadura y Castilla-La Mancha, por ejemplo, anunciaron en este caso que ellos iban a compensar a los enfermos. Castilla y León llegó a recurrir la medida en los tribunales, un rechazo al que se unió también Asturias, Canarias, Andalucía y el resto. Todas las comunidades que quedan en el mapa también lo rechazaron y se excusaban en los problemas técnicos para poder aplicarla. En definitiva, que la ministra se queda sola y a pesar de eso el gobierno sigue empeñado en aplicar esta reforma. Cris. A ver, Paco, el balance de la reforma de la sanidad. Yo es que de verdad hay veces que alucino, ¿no? Y alucino, pero muchísimo. Es decir, en Francia el primer ministro acaba de anunciar un recorte a lo bestia del estado del bienestar. A lo bestia, Francia, Hollande. Es decir, ya está. Congelaciones, rebajas, recortes, la derecha se equivoca, incluso el primer ministro francés. Claro, es que el primer ministro francés, que es de izquierdas, muy de izquierdas, por cierto, por más que os empeñéis. Llevamos y 8 minutos de programa y aún no has dicho Pepe malo. No, Estoy bueno, ya me darás preocupada, tiempo, Paco. ya me darás tiempo. Venga. Pero, y entonces, claro, es decir, estáis viendo lo que pasa en Europa, no en España, en Europa, donde Hollande se presenta con un programa electoral, intenta aplicarlo, no puede y tiene que ahora que corregirlo, ¿no? Entonces, aquí que evidentemente se han tenido que actuar de forma contundente en un país que ha tenido un retroceso en sus ingresos de 70.000 millones de euros, 70.000 millones de euros al año, que se dicen pronto, y entonces ya me diréis cómo eso se hace si no se puede
tocar nada, si no hay que mirar hacia otro lado, ¿no? Pues por tanto, al final en esto de la sanidad, lo que hace el Gobierno de España es, en una competencia que es de la comunidad autónoma, establece un marco y a partir de cada comunidad autónoma teniendo que cumplir el déficit, por tanto no es cierto cómo se está vendiendo, es decir, lo mismo que en educación, la competencia es de la comunidad autónoma, en educación y en sanidad. Y entonces cada comunidad puede a partir de ahí decidir lo que hace. Y si una comunidad autónoma no quiere aplicar el copago, pues no tiene por qué aplicarlo. Y ya está. Se ha demostrado que el Real Decreto 16/2012 de 20 de abril, efectivamente, que se cumple hoy 2 años, no servía para ahorrar. De hecho, tampoco tenía esa vocación. Tenía la vocación de romper la universalidad de la sanidad pública española. Por ejemplo, hacer perder la tarjeta sanitaria a los extranjeros sin papeles, como en Holanda. me parece tan indecente como en Holanda. Exacto, también, Holanda, hombre, para que contémoslo todo. Donde gobierna, sí, tan indecente. La sanidad pública española, querido Paco, es imitable en el exterior, no la sanidad pública holandesa. También hay familias de inmigrantes por reagrupamiento familiar que pierden la tarjeta sanitaria, lo cual no es que ahorre una gran cantidad de dinero, el reagrupamiento familiar, con 2 narices. Se quedan parados, se pueden quedar parados de larga duración sin prestación, en el caso de que no residan fuera de España, que no creo que sean cientos de miles, ahora lo voy a demostrar. Además, copago sanitario por primera vez a los jubilados. Por primera vez a los jubilados. Con rentas altas. Aparte del copago, por eso se rompe la universalidad. Con rentas altas. Aparte del copago en farmacia sanitaria. Y además es que lo reconocen. ¿Por qué? Porque no hubo debate parlamentario. Es un decreto ley. No hubo un proyecto de ley. Y dice Francisco Marguenda, las competencias son de las comunidades autónomas. ¿Y qué han hecho algunas comunidades autónomas? Aumentar las listas de espera. Y decir, como en la Comunidad de Madrid, vamos a externalizar, es decir, a privatizar, para ahorrar. Y era mentira. El presupuesto hace 3 años era de 7.000 millones de euros. El presupuesto en la supuesta sanidad externalizada, que no lo consiguieron porque se lo tumbaron los tribunales, de 7.000. No? 7.000 menos 7.000 millones igual a 0. Es decir, era mentira. No era por ahorrar, no. Era falso. 7.000 menos 7.000 millones. No era verdad. ¿Subir impuestos en qué? En 0. Porque 7.000 millones hace 4 años, 7.000 millones ahora. No me contestas a Francia. Francia, el icono de la izquierda. ¿Qué tiene que ver Francia con la Francia de la revolución? Recortes. Pero Marguenda, ya está. Y Holanda es de izquierda, Marguenda, hay que ser un poco sofisticado. Es decir, Francia recorta. Pero es de izquierdas. Francia no elimina la tarjeta sanitaria a los extranjeros sin papeles. De momento. ¿Te has metido tú en el alma del español primer ministro francés? Sí, la Francia de París, la postura... La España, no tiene nada que ver, que sepa la gente, no tiene nada que sepa la gente, que sepa claramente la gente que el Real Decreto 16/2012, en el que estoy yo en desacuerdo, no tiene nada que ver con la reforma sanitaria del primer ministro francés, con el que también estoy en desacuerdo. Vamos, también bueno, estás solo. Pero no tiene nada que ver. La soledad no tiene nada que ver. Vas a hacer tu realismo mágico como el patriarca. Madrid Macondo. Yo si el señor Holanda aprobara algún tipo de medidas similares a las que se aprobaron en su momento aquí por el gobierno de España, lo estaría criticando abiertamente, y si fuera francés y de izquierda, como lo soy, lo segundo, no lo votaría. Pero yo creo que de eso no se trata de analizar lo que está pasando, y lo que está pasando es que el PP ha aprovechado una coyuntura económica y externa para poner en marcha todo un programa ideológico en lo que ellos conciben y piensan sobre la sanidad pública. Los hechos son muy tenaces y tosudos, los intentos de privatización, el copago hecho de la manera que se está haciendo, así, cuando se suele decir que cuando en un incendio hay 3 puntos de ignición distintos, es que el fuego es intencionado. Lo cierto es que la sanidad hoy día no es más barata, en cualquier caso tiene menos medios, es peor porque están ocurriendo todas las cosas que no voy a repetir, que ha dicho mi compañero Carmona, pero es que además hay algo muy importante. Yo creo que en el fondo el objetivo de esta reforma es ideológico, no es ahorrar, no es racionalizar, porque si fuera así, que me explique a mí otra vez el gobierno por qué siguen impugnando en el Constitucional las medidas
medidas andaluzas de ahorro farmacéutica mediante la subasta, que me lo digan, porque allí lo que se trata es de ahorrar, y sin embargo al gobierno, que es aliado de la farmacéutica, no le interesa. Luego, por tanto, ¿qué modelo? Sí, de la gran, la gran patronal, no, habla tú con ellos, habla tú con ellos. Hombre, tú sabes por qué están cabreados, tú sabes por qué están cabreados, porque los obligan a boicotear al gobierno de Andalucía en la subasta de medicamentos. Por eso están cabreados. La cuestión aquí es que han pasado 2 años desde que el Partido Popular gestiona la sanidad de este país y la sanidad es peor, es más desigual entre comunidades autónomas. En unas se atiende a inmigrantes, en las otras no. Es decir, has creado problemas que no existían. En unos se devuelve a los pensionistas que han pagado de más, en otras no. Es una sanidad peor en esa dirección, pero también es una sanidad que está peor cuidada, que está peor sostenida, que además ha puesto en contra a todos los sectores implicados, porque están en contra los farmacéuticos, pero están en contra los médicos, están en contra los pacientes. Por tanto, después de 2 años, si la sanidad es peor, es más desigual, si el ahorro no es tal, porque no hemos conocido las cifras, porque nadie las da, entonces ¿qué tenemos? Porque una mala gestión sanitaria de una mala ministra de Sanidad. Oye, ahora vamos a seguir hablando de esto. Si se ha ahorrado en farmacias, se ha ahorrado en todo, de verdad. Te voy a dejar... Es que es no, se ha ahorrado no, las cifras. Se han ahorrado las cifras, 3.000 millones. Te voy a dejar hablar ahora, un segundo, por favor. Te voy a dejar hablar ahora, pero antes quiero escuchar al PP defendiendo las bondades de su reforma sanitaria. Dale. Se lo he explicado por activa y por pasiva, ¿no? Incluso se lo puedo decir más alto pero no más claro. Esta reforma garantiza la sanidad pública universal, gratuita y de calidad para todos los ciudadanos. Hemos adoptado una serie de reformas del sistema sanitario, de manera que manteniendo el modelo universal, gratuito y de calidad para todos los españoles, pues lo que hacemos es garantizar su sostenibilidad, es decir, el sistema va a ser viable con esta reforma que hemos adecuado y eso va a garantizar a todo el mundo que la asistencia sanitaria va a seguir siendo, como ha sido hasta ahora, gratuita para todos los españoles. Una sanidad pública, universal y gratuita que hoy es más sostenible que hace 2 años y de haberlo hecho en base al diálogo con las comunidades autónomas y con los profesionales sanitarios. Y la sanidad hoy es más universal que nunca. La reforma sanitaria que hemos puesto en marcha nos permite garantizar una sanidad pública, universal, gratuita y además de calidad, y también nos permite hacerla sostenible. Un sistema nacional que a día de hoy es más público, gratuito, universal y de calidad. A ver, Manuel Espinel es vocal de Género y Derechos Humanos de Médicos del Mundo en Madrid. Señor Espinel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos usted, ¿qué balance hacen de la reforma de la sanidad? ¿Es pública, más universal que nunca y gratuita, como sostiene la ministra? Yo creo que hay 3 puntos que reflejan que eso no es así. El primero es que es una vulneración al derecho fundamental a la salud de grandes colectivos. De hecho, la sentencia o el auto del Constitucional frente a la Ley Foral de Navarra así lo ha manifestado, frente a la violación probable del artículo 43 de la Constitución. También lo dijo el Comité de Derechos Sociales en relación con la violación de la Carta Social Europea. Por otra parte, también, como habéis mencionado, desintegra el Sistema Nacional de Salud porque genera una gran fragmentación en la protección de la salud en las diferentes comunidades autónomas y finalmente transforma un sistema de salud universal en una forma de aseguramiento. Con esos tres criterios creemos que se retrocede en la protección de la salud y se vulnera este derecho fundamental no solo para personas en situación irregular, sino también para los propios ciudadanos y ciudadanas españolas. Tengo entendido que ustedes critican que esta reforma sanitaria se justificara en términos de austeridad, pero para ustedes no está claro cuánto se ha ahorrado el gobierno con estos cambios que ha hecho. Sí, no, y si me puedo remitir también a los argumentos del Tribunal Constitucional frente a la Ley Foral de Navarra. Ellos señalan que en ningún momento la abogacía del Estado puede justificar los ahorros que se iban a hacer. Mencionemos solo un caso. Señalaban claramente que si las personas tenían que utilizar la asistencia sanitaria en urgencias, se producía ahí sí una externalización de recursos de la atención primaria a las urgencias que podía ser aún más costosa. Ese es un criterio fundamental que tenemos. Y por otra parte, también el Constitucional señala claramente que la aplicación de la utilización de recursos per cápita
En el caso de personas en situación irregular, incluía también a los menores de edad de 18 años, menores de 18 años, que cubría el Real Decreto, con lo cual tampoco se podía utilizar ese criterio para justificar el ahorro en términos per cápita del presupuesto. Señor Espinel, según Médicos del Mundo, ¿cuál sería la manera adecuada de hacer frente o reducir el gasto sanitario? Bueno, lo primero que decimos desde Médicos del Mundo y desde el comienzo, pedimos la derogación de este Real Decreto, por lo que antes señalamos, y en segundo lugar, no es algo que sea de Médicos del Mundo, sino es más o menos universal, que garantizar la atención primaria a toda la ciudadanía, tanto para la promoción como la prevención de la salud, es la forma más adecuada de ahorrar recursos para la protección de la salud. Eso es el elemento fundamental que hay que tener en cuenta. Y eso es lo que precisamente el Real Decreto quita a esta población. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Al Rojo Vivo. Hasta luego. Bueno, gracias a ustedes. Maruenda, a ver. Sí, debe ser el sistema de la Unión Soviética la que quiere este joven, ¿no? O querrá el de Cuba, ¿no? Es que de verdad, aquí cualquiera monta una ONG de mayor o menor relevancia y a partir de ahí se erige en representante, ¿sabes? Y puede decir que se rompe, se acaba con la sanidad universal. Es decir, que Rajoy y su gobierno, que deben ser unos idiotas, ¿no? Se van a ir en contra de los españoles porque odian a los españoles, lo he dicho alguna vez con ironía en este programa, ¿no? Es decir, hay una conspiración encabezada por Rajoy para ver si los 12 millones de españoles que le votaron no le votan. Pero, oye, de verdad, es que decir que lo que se dice impunemente, ¿no? Es que están al servicio de las farmacéuticas. Vamos, hablar con las farmacéuticas, hablar con ellos, y os van a decir lo contentos que están, que no lo están. Por tanto, aquí no hay ni un programa ideológico. Y además, mira, lo de Francia es que me alegra tanto. Me alegra muchísimo, porque ahí se va a ver, ahí se ve la realidad de una situación económica gravísima. Para empezar, has desacreditado nada más comenzar a la asociación a la que representa. Y aquí cada uno monta una asociación. Sí, bueno, sí, pues sí, te digo, claro. Cáritas, ¿te parece una asociación solvente o no? Sí, claro que me parece. Porque, ¿o va por temas? No, me parece muy solvente. Porque Cáritas ha denunciado el estado de la sanidad pública en España e incluso las propuestas que se han hecho para que los propios inmigrantes tengan que pagar 700 euros que para gobierne tener derecho a la Cáritas. sanidad. Eso, Oye, que lo que han hecho Cáritas con la a ver si política pueden. sanitaria para los inmigrantes es romper la universalidad. No, y es muy fácil de comprender. Es decir, que no son Paco, ciudadanos españoles, a ver si nos enteramos, es lo de Holanda. Es romper la universalidad. Holandeses y Antes europeos. se atendía, son ciudadanos españoles porque No residen lo en son. España y los problemas No son sanitarios que ciudadanos se españoles. provocan por no atenderles afectan a todo el país. No son porque ciudadanos españoles. solamente ya no te digo alguien que no tenga caridad alguna, que solamente eso, una persona con las raíces cristianas que tú presumes de tener, debería ser suficiente. Pero es que además hay un problema sanitario que se traduce cuando no atiendes a los inmigrantes, por ejemplo, tratamientos médicos de larga duración. ¿Y los tratamientos médicos de larga duración? Pues cuando son de urgencia, sí. Esos no. O sea, pero vamos las a ver. pastillas diarias, etcétera, eso que las revisiones, eso. A mí me parece muy bien. Yo no sé Hombre, cuál es que lo que no yo puedes siempre es digo lo mismo. convertirlo todo en paga un más hobby, impuestos. todo en Oye, un cachondeo. y a la Cámara, y yo, Fernando Berlín, estoy a favor de pagar más impuestos. Yo voy a dejar. Yo estoy Pues a favor de que adelante. Yo estoy a Pues favor de pagar pagar el más impuestos 60%. y es más, estoy a favor de que la gente que más tiene pague más impuestos. Eso me parece lo lógico. Por cierto, coincido con muchos democristianos, algunos de ellos en el gobierno en esto, o sea que tampoco es una visión radical. Decirlo a la gente. Pero si yo lo digo, lo digo aquí, lo digo tú serás coherente. Yo estoy de acuerdo. Pero es más, te digo, es que hay miembros incluso del gobierno Holanda, que sostienen de eso. izquierdas. Igual tú no, Oye, pero hay gente que mira. cree que los que más tienen que pagar más para ayudar a los que más tienen. Yo soy de los que pagan mucho, así que no me vas a pillar por pues eso. ahora Encantado, serás- afortunadamente. Aroca Carmona. Paco, tú serás una excepción. Yo soy de los que piensa que si hay que pagar más impuestos para que la sanidad sea mejor, pues perfecto, pero sobre todo que paguen más los que más tienen. Lo que no es normal es que con el actual sistema distributivo de la fiscalidad estemos pagando todo prácticamente con el mismo esfuerzo. Es más, los que menos tienen están esforzándose más que los que más tienen. Por tanto, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo, que paguen más los que más tienen. Ahora, lo que no tiene sentido, lo que no tiene sentido es que a la gente, a pesar de pagar sus impuestos y del esfuerzo fiscal que hace, además se le piga copago. Ahora, te voy a decir una cosa, también tienes razón en algo que tú acabas de decir. Esto es competencia de las comunidades autónomas, cierto, pero la Caja
no la tienen las comunidades autónomas, la caja la tiene el gobierno central. No, ¿cómo que no? El dinero, te manda un dinero. Claro, pero ¿qué dinero te manda? ¿Cómo te lo manda y en qué condiciones? Y por cierto, solamente te voy a hacer varias preguntas. En tu tierra es la pena el dinero que se le manda, te voy a decir, a la gente le cuesta más o menos la salud ahora que hace un año. ¿Le cuesta más o menos? Le cuesta más. ¿Hay más médicos o menos médicos? ¿Hay más sanitarios o menos sanitarios? No. ¿Hay más efectivos o menos efectivos? Por cierto, aquí en donde mismo estás sentado tú, estuvo una señora de Madrid cuyo sistema público de la salud le privaba hacerse una mamografía. Y estuvo la pobre mujer durante muchísimos años sin poder hacérsela. Al final se la pagó de su bolsillo, porque se jugaba la vida, porque el gobierno popular de esta comunidad autónoma, que es Madrid, a los españoles, había suprimido... y en Andalucía, en la caribeña Andalucía, ahí se ha conocido caribeña nada. De Caribe nada. Carmona, Carmona, por favor. Interrumpido para poder decir bien los datos. Yo, que soy presidente del club de fans de Cristina Pardo, creo que en la pregunta que ha hecho del gasto sanitario está, en esa pregunta está el error. Con perdón, que es... Te perdono, por supuesto. Claro, pero ¿por qué hay que recortar el gasto sanitario? Y seré muy criticado por muchos bien pensantes. Si la sanidad pública española es una de las mejores del mundo, según dice el presidente Obama y otros, en España, otros, bueno, la inmensa, el 99%, en España se gasta un 9,3% en gasto sanitario, sobre el PIB, 9,3%. En Holanda, que tú citas, y he buscado el dato, 11,9%. En Francia el 11,6%. En Alemania el 11,3%. Es decir, el problema no es el gasto sanitario, que evidentemente hay que regular, por supuesto hay que racionalizar, hay que evitar malos gastos. Mira, por lo tanto, el problema, por eso yo he comparado la Comunidad de Madrid, donde querían privatizar para ahorrar y no ahorraban. ¿Por qué? Porque es mentira. ¿Y por qué es mentira? Déjame terminar. ¿Por qué es mentira? Porque no era un problema de gasto. Es un problema de modelo. El Partido Popular, que es liberal, conservador, en este caso conservador, es lo que propone es la externalización del sistema sanitario. Como en Andalucía, Asturias, déjame terminar, porque Andalucía no tiene nada que ver, no me lleves a un terreno que es falso. Andalucía no ha hecho eso. Entonces, no ha hecho eso. Pues que abran lo que quieran. Déjame terminar. Mira, lo mismo... No, es que... A ver, vamos a ver. No, Aroca, por favor, no. Estáis hablando todos a la vez. No, un segundo, Carmona. Yo quiero responder algo que acaba de decir. Ahora os voy a dejar, pero... Ahora os voy a dejar porque... Las mentiras tienen las patitas cortas. Mira, Maruenda, por favor. Es que si no esto se convierte en un guirigay y no se entiende nada. Entonces, es 3-1. Respira hondo, Maruenda. No, respira hondo. Que vamos a escuchar... Un espadachín, parezco D'Artagnan. Termino con el dato. Un segundo, Carmona, por favor. Vamos a escuchar cómo el Partido Popular en campaña defendía la idea o prometía que no iba a meter la tijera en sanidad. Como en Francia. Venga. Hollande. No tiene nada que ver con meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación, donde no quiero recortar los derechos de los ciudadanos. Los temas de sanidad y educación hay que subir los presupuestos. El gasto social es sanidad, es educación y es dependencia. Eso es lo que hay que subir. El Partido Popular se compromete a que ni educación, ni sanidad, ni pensiones jamás sean afectadas por la crisis económica. No se reducirá el presupuesto sanitario, no se establecerá el copago, no se reducirá el presupuesto educativo. El dinero público hay que gastarlo en educación, en sanidad. Y en el lado infranqueable de esa raya en el suelo que hicimos para decidir qué no se podía tocar, desde luego está una sanidad pública, universal y gratuita. Preservando el gasto de sanidad, el gasto en educación y en asuntos sociales, en lo demás hay que recortar en todo. Más claro el agua. Reduzcan en todo aquello que se puede reducir, salvo en las políticas sociales y en particular educación, sanidad. Y hay que marcar la línea roja. Y la línea roja, el Partido Popular ha dicho bien claro dónde está. En la sanidad, en la educación y en los servicios sociales. La educación, la sanidad y los servicios sociales y las pensiones. Eso no se toca. Eso no se toca. No se toca.
Y no sacáis a Hollande. Claro, si yo te cuento Hollande. Por favor. Vamos a ver, pero Natasha, si me dejas te cuento saca Hollande. a Hollande. No, Vamos a ver. Vamos a ver. Oye, por favor, un segundo. Es que es que esto, de verdad, esto sí que es una penitencia de Semana Santa, por favor. Dejadme hablar. Paco, por favor, ¿me dejas que haga la pregunta o no? A ver, que quiero... Marguenda es del Gran Poder. Quiero saber si ¿por qué el PP es tan malo? Marguenda el del Gran Poder. Marguenda, me voy a enfadar, de verdad. Dame la palabra. Quiero saber, quiero saber cualquier día de esto si lo sabes. Quiero saber si en vuestra opinión el Partido Popular ha respetado esa línea roja de la que hablaba. Claro que sí. Vamos a ver, el Partido Popular llevaba razón en una cosa que decía antes de durante la campaña electoral, que no había que ahorrar en sanidad, había que racionalizar, había que ahorrar en donde se esté malgastando. Pero he demostrado, primero, lo he demostrado con datos, que el peso de España en gasto sanitario, en gasto sanitario y en gasto sanitario público per cápita está por debajo, y en términos de PIB, está por debajo de las demás naciones. Y aún así es una de las mejores sanidades porque aquí públicas pagamos de menos España. a los médicos. Y esto dicho de otra forma, la eficiencia que se ha demostrado, la diferencia con el Partido Popular es la siguiente. Dame 20 segundos. Venga, 20 segundos. 20 segundos, sin ser interrumpido por Marguenda del Gran Poder. Es decir, es que ha dicho lo del Viernes Santo, no te enfades. Es decir, el Partido Popular considera que la gestión privada de una buena parte del sistema público y universal es más eficiente, que el público y universal. Por lo tanto, y nosotros pensamos que el sistema público y universal tiene que ser público y universal. Esta es la diferencia. Por eso han hecho medidas con sus comunidades autónomas de privatización del sistema sanitario, que no era para ahorrar, era para cambiar de modelo. Y poner la comparación con mi querido amigo delante de la comparación de Andalucía es un error, porque yo no digo que tú mientas, pero es falso o no. Es completamente falso. A ver, Maruenda y Aroca. Oye, vamos allá, es decir, yo ya entiendo que el debate de la demagogia os encanta. Bueno, en Francia no te he contado, vamos a explicar lo de Holanda. En Holanda Holanda y en Alemania, para nuestra vergüenza, los médicos cobran muchísimo más. Muchísimo más. Eso no significa que sea mejor la sanidad. La vergüenza nacional mejor es que nosotros pagamos... No, pero mejor eso lo hacía... Oye, pero por favor, eso lo hacía Zapatero, ¿eh? Es que aquí... Es decir, o lo de pagar menos a los médicos. Pero sí, y Zapatero, y Aznar, Zapatero y todos, hombre, por favor, no hizo ningún decreto ley de externalización del sistema sanitario. No hizo ninguna ley de externalización. Pero es que ¿cómo puedes a la Cámara decir estas cosas? Pero puedo decir a la Cámara porque nosotros hicimos la Ley General de Sanidad del 86. Cataluña, porque Ernest Lluch, en paz descanse, hizo la Ley General de Sanidad. De verdad, mira, es que... Porque el PSOE universalizó la sanidad en este país. Oye, de verdad, es que de verdad, sé serio, hombre, que tú eres un profesor de universidad. A ver, la Ley General de Sanidad... Oye, y antes no había nada. Es decir, pues antes había una sanidad, por favor, había una sanidad pública, no universal. Oye, es que no vale la pena hacer un debate en esta casa ¿tú conoces la ley? de esta forma tan frívola. Bueno, vamos a ver, ¿qué quieres? no, por favor, se acabó. Oye, Paco, se acabó, porque es que hoy no voy a tener bolis para todos. Y es más, voy a cambiar de asunto. No, Paco, por favor. No, es encantado. No, oye, por favor, que no. Pepe malo, ya lo sabes. Bueno, pues hoy en esta cadena especialmente, sigamos. En esta cadena es que malo, malísimo. Mira, os digo en serio, por favor. Rojos, muy rojos. Paco, por favor. Esta cadena no será tan roja si estás tú aquí con nosotros. Venga, vamos a oír a Zapatero. Hoy hace 10 años de esto. El paraíso de los rojos.